en la casa de los muertos, ¿no? Entonces son estos dos momentos, cuando en casa recibimos la visita de los muertos y en Habana cuando devolvemos esta visita a la casa de los muertos. Irma, eres, en tu poesía siempre hay como mucha nostalgia por todo, digamos, eres una mujer que estuvo viviendo muchos años en el DF y ahora regresas a Juchitán, de alguna manera a reincorporarte a la vida cultural. Juchitán, habrá que decir para el público que nos escucha, es una ciudad donde encuentra cultura uno por todos lados. ¿Cómo era? ¿Cómo recuerdas estas fechas, Irma, en tu infancia? Estas fechas dedicadas a los muertos. Pues como una fecha de alegría más que de tristeza, ¿no? Era de alegría por saber que tus seres queridos que estaban en un viaje, que estaban habitando en otro sitio, pues volvían para visitarte, aunque no los podías ver, aunque no los podías tocar, sabías que venían, sentías su esencia, su presencia. Recuerdo que los niños todo el tiempo estábamos pendientes de los movimientos de las frutas, de cuando el agua disminuía en el vaso, de todos estos cambios que ocurrían con el banquete para los muertos, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que el alma de los muertos había venido a beber el agua, había venido a comer lo que le estábamos ofrendando. Y sabíamos que estaban ahí, sabíamos que estaban presentes, ¿no? A veces, tal vez por las noches, un poco de miedo, porque eso sí nos asustaba, la oscuridad. Además, cuando yo era niña no había alumbrado público, entonces era terriblemente oscuro mi pueblo. y este sonido del viento en octubre, porque Juchitán es una tierra donde hace mucho viento, el viento norte que le decimos, y pues en los meses de octubre, que es donde se siente más fuerte el aire, pues este sonido que hacía el viento al rozar entre los árboles, las hojas, el golpear las ventanas o las puertas, el mover la mesa de los santos, el mover cosas de la ofrenda, pues sí nos causaba un poco de temor, pero fuera de eso era una gran alegría saber que nuestra gente nos venía a visitar, ¿no? Miren, para el público que no sabe, el viento de Juchitán es como una especie de monstruo que se va metiendo por todos los rincones a través del sonido. Es increíble todo el ruido que hace el viento en Juchitán. Hablabas del banquete, Irma. Platícanos, para los que no sabemos, ¿no? Con los nombres, y descríbenos un poco alguna parte de este fabuloso banquete que se les sirve a los muertos allá en tu tierra. Pues mira, la cultura de los Vinizá, al igual que la mayoría de las culturas mesoamericanas, es una cultura de maíz, del yuba que le decimos nosotros al maíz, ¿no? Y mucho de nuestros alimentos está fundamentado en este grano, en el maíz. Entonces, pues algo muy típico de allá son, empezando por gueta, las tortillas, ¿no? A base de maíz. Luego los guetagú, tamales, guetabachi, unos tamalitos dulces, guetazé, unos tamales horneados, guetabigui, totopos, nisiaba, que es un atole con maíz, un atole blanco de maíz, o nisiabalachi, que es un atole con piloncillo y canela. Y bueno, básicamente es en lo que se funda el banquete, ¿no? En el maíz sobre todo. Esperemos que usted ya haya comido, porque después de esto, bueno, no tendrá que ir a buscar algo de esto, pero seguramente no será tan rico como Juchitán. Irma, eres una poeta bastante reconocida. Yo diría que por fortuna para este país. ¿Dónde está Irma? Este programa se llama Ombligo de Tierra. ¿Dónde está enterrada tu raíz? ¿Dónde están enterrados tus seres queridos, Irma? Pues en la tierra ismeña, en la tierra zapoteca, en la tierra de los Vinizá. Ahí está el origen, ahí está la raíz, ahí están los ancestros. Y pues ahí está la familia. Algo muy bonito que ocurre cuando alguien se muere es que las familias se acomodan juntas, se entierran juntas, los cuerpos se entierran juntos en un mismo espacio, ¿no? Donde enterraron a tus abuelos, ahí entierran a los padres, ahí te entierran, y bueno, hay generaciones enterradas en un mismo espacio. Que además he de decirles que, bueno, para quienes no conocen Juchitán, que el panteón, el Yobá, es pues como una gran colonia, donde ustedes pueden pasar, visitar, y no son lápidas las que van a mirar, sino son casas. Alguna vez un amigo que visitaba Juchitán me decía, bueno, aquí hacen mansiones para los muertos, porque son casas enormes pues precisamente porque se espera albergar ahí a toda la familia, ¿no? Conforme se vayan yendo.
Y en torno a este otro mundo, pues los abuelos siempre nos contaban varias cosas, ¿no? Por ejemplo, este asunto de cuidar a los animales, de no maltratar a los perros sobre todo, porque los perros son los que nos ayudan a cruzar un río que nos va a llevar al otro lado cuando vayamos a la muerte, ¿no? Para llegar a rendir cuentas y saber en qué vamos a reencarnar, tenemos que hacer un largo camino, avanzar un camino de penumbras, pero cruzar un río también. Entonces para eso están los perros, para ayudarnos a cruzar el río. A los muertos, cuando se les va a enterrar, se les coloca en su ataúd pues una especie de equipaje para ese viaje, ¿no? Va la jícara, que es la jícara que van a utilizar para beber agua, es la jícara que van a utilizar para bañarse en ese río, va el zacate para bañarse, va un poco de mezcal, va ropa nueva, va ropa de fiesta, van huaraches nuevos, sobre todo los zapatos, los huaraches nuevos, para poder andar ese largo camino, ¿no? Bueno, yo no quise interrumpir a Irma porque, bueno, yo conozco un poema que a mí en lo personal, al público que me escucha, le quiero decir que me conmueve mucho. Y ya estando en estas, Irma, no sé si te lo sepas, o a lo mejor te agarro en curva, o a lo mejor lo traes, pero ¿es El Ropaje, se llama? ¿O Abrazo tu fría desnudez? Abrazo tu fría desnudez. Por favorcito, Irma, para todo el público que nos escucha a través de Código DF en este programa Ombligo de Tierra. Kagi ije geladi luna ganda, ribackelari la dichongalu, kabakechawe ragattalu, nichineu, kugua atiji gatiki gusiandu, gelu kuba nezazeu, kugua ashkelagi di luna kubi, tina kabeshiro obanezaka, nalaga giigu, nakawido ngacheka, kugua asha balunismasikaru, larisaa, Staani ludi bagielu, nebisu diolan, kadimala sinagen dagutti, guyaneli tisongya. Abrazo tu fría desnudez, arropo la rigidez de tu cuerpo, preparo tu cama eterna, tu equipaje. Pongo una jícara para que no olvides beber pozol por donde vayas. Pongo tus guaraches nuevos, pues dicen que es largo el camino, que es ancho el río, de penumbra es el paisaje. Pongo tu ropa hermosa, la de fiesta, tu huipil bordado de flores, tu enagua de olán, no sea que la muerte quiera contigo bailar un son. Y bueno, ella es Irma Pineda en Ombligo de Tierra. Llámenos, por favor, el teléfono es el 56662, otra vez, 5662-7680, extensión 124, o bien puede escribirnos a código@cultura.df.gov.mx y continuamos platicando con Irma Pineda.